Mi nombre es Sofía Herrera y durante los últimos 3 años he trabajado como curadora asistente en el Museo de Arte Contemporáneo. Lo que mi familia no sabe es que también mantengo una práctica privada como evaluadora de arte, especializándome en identificar piezas de valor histórico que han sido pasadas por alto o mal catalogadas. Mi abuela Rosa murió cuando yo tenía 16 años, dejándome su colección personal de pinturas. Para mi madre y especialmente para su nuevo esposo, Ricardo Vega, las pinturas no eran más que decoraciones raras que ocupaban espacio valioso en el garaje de la casa familiar. Sofía, necesitas ser realista sobre estas cosas, me había dicho mi madre 6 meses después del funeral de la abuela. Rosa era una artista aficionada. Estas pinturas no tienen valor real más allá del sentimental. Ricardo había sido aún más directo. Esa mujer vivía en las nubes. Toda esa fase hippie de los 60 la llenó la cabeza de ideas románticas sobre el arte. Lo que ellos no entendían era que mi abuela había sido extremadamente reservada sobre su pasado artístico. Durante mi infancia, ella me había contado historias sobre su tiempo en París durante los años 60, sobre las galerías underground donde exhibía, sobre los artistas famosos que conocía. Pero siempre lo presentaba como aventuras de juventud, no como una carrera artística seria. La vida real requiere decisiones prácticas, mija, me decía mi abuela con una sonrisa misteriosa. El arte verdadero sobrevive independientemente de reconocimiento temporal. Después de su muerte, pasé horas examinando cada pieza de su colección. Había 32 pinturas, la mayoría en técnica mixta con elementos surrealistas distintivos. Los temas incluían paisajes oníricos, figuras femeninas etéreas, y composiciones geométricas complejas que recordaban el trabajo de Remedios Varo y Leonora Carrington. En la esquina inferior derecha de cada pieza, había una firma simple, M.E. seguida de una fecha. Durante mis estudios en historia del arte, había desarrollado una pasión particular por el movimiento surrealista latinoamericano. Conocía el trabajo de todos los artistas principales del periodo, incluyendo a María Esperanza, una pintora mexicana que había ganado reconocimiento internacional en los años 60 pero había desaparecido misteriosamente del mundo artístico a finales de esa década. Las similitudes entre el estilo de mi abuela y el de María Esperanza eran inquietantes, pero nunca había considerado seriamente la conexión. Mi abuela era Rosa Herrera, una mujer que había vivido modestamente toda su vida. María Esperanza era una leyenda artística cuyas obras se vendían en casas de subastas internacionales. Sofía, ya es hora de que hagas algo productivo con tu espacio, me dijo Ricardo hace 3 meses. Su empresa de consultoría había estado creciendo rápidamente y había comprado una casa más grande para impresionar a clientes potenciales. Tu madre y yo necesitamos ese garaje para almacenamiento. Puedo mover las pinturas a mi apartamento, ofrecí, aunque sabía que mi pequeño espacio no podría acomodar 32 obras. Esas cosas son demasiado grandes y extrañas para un apartamento normal, respondió Ricardo desdeñosamente. Es hora de ser práctica. Véndelas o dónalas. Durante las siguientes semanas, Ricardo intensificó su campaña para que me deshiciera de la colección. Sus comentarios se volvieron cada vez más despectivos. Sofía trabaja en un museo, le decía a sus amigos durante sus reuniones en la casa. Pero incluso ella admite que las pinturas de su abuela no tienen valor comercial. Eso no era verdad. Nunca había hecho tal admisión. Simplemente no había compartido mis crecientes sospechas sobre la verdadera identidad de mi abuela. El sábado por la mañana, llegué a la casa familiar para recoger algunas pertenencias y me encontré con una escena que me congeló en el lugar. Ricardo había organizado una venta de garaje masiva. Las pinturas de mi abuela estaban exhibidas en mesas plegables con etiquetas de precios ridículamente bajos. Arte original, $2-5 cada una. ¿Qué está pasando?, pregunté, corriendo hacia las mesas. Ricardo sonrió ampliamente. Finalmente decidí tomar acción. Tu madre está de acuerdo. Es hora de limpiar y hacer espacio para cosas importantes. Mi madre estaba dentro de la casa, deliberadamente evitando la venta. Sabía que se sentía culpable pero había cedido a la presión de Ricardo. Ricardo, no puedes vender estas pinturas sin mi permiso, protesté. Técnicamente, están en mi propiedad, respondió con tono legal. Además, le estoy haciendo un favor a la comunidad. Alguien podría encontrar decoración barata para su cuarto de estudiante.
Observé horrorizada mientras los primeros compradores comenzaron a examinar las obras. Una señora mayor tomó una de las pinturas más complejas de mi abuela, una composición onírica con elementos florales surrealistas. Esta está interesante para la cocina, murmuró, leyendo la etiqueta de precio de $3. Vendida, gritó Ricardo entusiastamente. Durante las siguientes 2 horas, observé impotente mientras 26 de las 32 pinturas de mi abuela fueron vendidas a extraños por precios que variaban entre $2 y $5 cada una. Los compradores incluían estudiantes universitarios buscando decoración barata, una mujer que quería algo colorido para el cuarto de mis nietos y un hombre que compró 6 piezas para regalar en intercambios navideños. $50, anunció Ricardo proudly a sus amigos golfistas que llegaron para el almuerzo. Finalmente me deshice de esa basura que llenaba el garaje. Hice 50 pesos. Sus amigos se rieron y lo felicitaron por su eficiencia empresarial. Esa tarde, me llevé las 6 pinturas restantes a mi apartamento y comencé la investigación más importante de mi vida. Utilizando recursos del museo y contactos en el mundo del arte internacional, comencé a rastrear la historia de María Esperanza. Lo que descubrí me dejó sin aliento. María Esperanza había nacido Rosa María Herrera en 1940. Durante los años 60, había vivido en París como parte del Círculo Surrealista Internacional. Sus obras habían sido exhibidas en galerías prestigiosas y habían recibido críticas extraordinarias. En 1968, después del movimiento estudiantil en México, había regresado al país y había adoptado deliberadamente un perfil bajo, usando solo el nombre Rosa y manteniendo su identidad artística en secreto. Los registros mostraban que María Esperanza había continuado pintando privadamente durante décadas, pero nunca había vendido obra nueva después de 1970. El mundo del arte la consideraba una figura misteriosa que había desaparecido en la cúspide de su carrera. El martes por la mañana, llamé a Catherine Morrison, directora de arte latinoamericano en Sotheby's, Nueva York. Catherine, creo que he descubierto algo extraordinario, le dije, enviándole fotografías de las 6 pinturas restantes por correo electrónico. Su respuesta llegó 3 horas después. Sofía, si estas obras son auténticas, estamos hablando de uno de los descubrimientos más importantes del arte surrealista mexicano en décadas. Necesito verlas en persona inmediatamente. 2 días después, Catherine voló a la ciudad con un equipo de expertos en autenticación. Pasaron 6 horas examinando las pinturas con equipos especializados, analizando técnicas, pigmentos, y comparando con obras conocidas de María Esperanza. No hay duda, anunció Catherine. Estas son obras auténticas de María Esperanza del periodo de 1970 a 1990. Representan su trabajo más maduro y personal. ¿Valor estimado?, pregunté, aunque ya sospechaba la respuesta. Conservadoramente, entre 2 y 5 millones de dólares cada una. Las más complejas podrían alcanzar precios aún más altos. Esa noche, llamé a mi madre. Mamá, necesito hablar contigo y Ricardo mañana. Es sobre las pinturas de la abuela. Sofía, por favor no causes problemas, me pidió. Ricardo hizo lo que pensaba que era mejor. Mamá, confía en mí. Mañana a las 6. Llegué a la casa familiar con Catherine y 2 expertos del museo. Ricardo me recibió con su habitual aire de superioridad. Sofía, espero que no vengas a crear dramas sobre unas pinturas que ya se vendieron. Ricardo, me gustaría presentarte a Catherine Morrison, directora de arte latinoamericano en Sotheby's, Nueva York. La expresión de Ricardo cambió inmediatamente cuando Catherine se presentó formalmente. Señor Vega, estamos aquí para discutir las obras de María Esperanza que usted vendió el sábado pasado. ¿María quién?, preguntó Ricardo, claramente confundido. María Esperanza, también conocida como Rosa Herrera, la abuela de Sofía, explicó Catherine. Una de las pintoras surrealistas más importantes de México. Durante la siguiente hora, Catherine explicó la importancia histórica de mi abuela y el valor astronómico de las obras que Ricardo había vendido por 50 pesos total. Imposible, murmuró Ricardo, su cara perdiendo todo el color. Eran pinturas amateur. Decoraciones baratas. Las 6 pinturas que conservamos han sido evaluadas entre 12 y 30 millones de dólares total, continuó Catherine. Las 26 que usted vendió representan aproximadamente el mismo valor.
Mi madre se desplomó en una silla. $60 millones. Conservadoramente, confirmé. Posiblemente más cuando salgan a subasta. Ricardo comenzó a caminar frenéticamente por la sala. Podemos recuperarlas. Tengo los nombres de algunos compradores. Algunos, corregí. No todos. Y muchos de esos compradores probablemente ya las vendieron o regalaron. Durante las siguientes semanas, Ricardo intentó desesperadamente rastrear las pinturas vendidas. Logró recuperar 8 piezas pagando miles de dólares a personas que inicialmente las habían comprado por $3 cada una. Otras habían desaparecido completamente, regaladas, vendidas en otras ventas de garaje, o simplemente perdidas. La historia se filtró a los medios artísticos internacionales. Obras maestras vendidas por error en venta de garaje se convirtió en titular mundial. Ricardo se volvió involuntariamente famoso como el hombre que había vendido millones de dólares en arte por 50 pesos. Su empresa de consultoría, que había estado creciendo exitosamente, comenzó a perder clientes que cuestionaban su juicio y competencia. ¿Cómo podemos confiar decisiones empresariales importantes a alguien que no reconoce valor cuando lo tiene en sus manos?, le preguntó un cliente importante antes de cancelar un contrato mayor. Las 6 pinturas que yo había conservado se vendieron en Sotheby's por $38 millones. Usé el dinero para establecer la Fundación Rosa María Herrera para artistas emergentes latinoamericanos. Un año después, Ricardo se acercó a mí en un evento familiar. Sofía, he aprendido una lección importante sobre juzgar valor superficialmente. Ricardo, respondí. Mi abuela solía decir que el arte verdadero sobrevive independientemente del reconocimiento temporal. Lo que no decía era que la ignorancia puede ser extraordinariamente costosa. La ironía final es que Ricardo, quien había construido su identidad empresarial en maximizar valor y eficiencia, se convirtió en un caso de estudio de cómo los prejuicios pueden cegar a las personas ante oportunidades extraordinarias. Su empresa nunca se recuperó completamente del escándalo. En cuanto a mí, el descubrimiento de la verdadera identidad de mi abuela no solo me hizo financieramente independiente, sino que me conectó con un legado familiar que nunca había imaginado. Ahora trabajo como curadora independiente, especializándome en redescubrir artistas latinoamericanos que han sido pasados por alto o subestimados. A veces, cuando visito la fundación que lleva el nombre de mi abuela, reflexiono sobre cómo el prejuicio puede ser la forma más costosa de ignorancia, especialmente cuando se aplica a cosas que no entendemos completamente.